¿Qué tal? Feliz lunes, queridos hermanos. Que el Señor los colme de bendiciones y de gracias en esta nueva semana que iniciamos. Van que litúrgicamente ya la habíamos iniciado el día de ayer domingo. Estamos ya en la semana 28ª del tiempo ordinario y estamos meditando el texto del Evangelio según San Lucas y la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas como textos pues que la iglesia nos invita a meditar y respondiendo justamente a esas lecturas con el Salmo 112. Vamos por partes y entendamos un poco lo que hoy la liturgia nos quiere venir a decir. Creo que un elemento interesante que nos presenta esa dicotomía del Evangelio y nos lo responde de cierta manera justamente el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, que es, bueno, ¿dónde está mi confianza? ¿O cuál es mi posición de acercamiento al misterio de Dios? Me explico de otra manera. Vean qué interesante cómo aquellas personas que se decían conocedores de la ley, un grupo de gente llega a pedirle señales a Cristo. Es claro que si Cristo empezaba a ser recibido y señalado y justamente pues tenía ya a su alrededor un grupo de personas con cierta curiosidad, era justamente porque ya como dicen anteriormente, como hay una frase, pues, muy propia también de la cultura romana, pues, su reputación le precedía. Es decir, ya venía realizando ciertos signos, venía pues, predicando con poder, venía sanando a algunos enfermos, venía en ese aspecto, pues, manifestando esa presencia de Dios en su vida, pero igual la gente llega a pedirle más. La gente llega, pues, justamente a querer, pues, buscar algo que verdaderamente les abriera la vista. Y en lo que Jesús supuestamente enseña, habla de que, bueno, de que verdaderamente es muy complicado que puedan ver algo si no es a través de los ojos de la fe. Esa experiencia sobrenatural que es justamente la que nos pone así en perspectiva San Pablo cuando habla justamente de Ismael, hijo de Agar, y de Isaac, hijo de Sara, justamente los dos hijos que nacen de Abraham. Podemos decir hasta cierto punto que el nacimiento de Ismael, si nos adentramos en el texto bíblico de Génesis, nace en ese momento donde hay tal vez un poco de impaciencia o desesperanza de la promesa de Dios. Recordemos que, bueno, Dios le había prometido a Abraham tener descendencia. Abraham ya era altamente mayor y justamente su esposa Sara también era una mujer muy anciana. Y ante no darse, pues, ese ansiado nacimiento, se toma la determinación, como es muy propia, hay que entender o leer el texto justamente en los matices morales de la época, bueno, a través de su esclava, pues, justamente termina el Señor, o me termina Abraham siendo, entre comillas, padre. Lo cierto es que ese no era el hijo prometido por Dios, porque Dios lo había prometido junto con su esposa legítima. Entonces, a veces nosotros, el gran problema que tenemos en nuestras experiencias de fe, no es el hecho de que Dios no se manifieste, sino cómo nosotros a veces vamos perdiendo esa, esa sensibilidad y queremos racionalizarlo todo. Queremos que todo tenga una explicación o que peor aún, todo se maneje según mis tiempos, sin esperar que Dios se manifieste según su manera. Y eso es lo que a veces, pues justamente altera esa relación con Dios, que nosotros no tenemos esa paciencia, esa fe de confiar lo que el Señor ha prometido. Y terminamos nosotros vinculándonos a elementos o cosas que no son aquellas que Dios tiene dispuesto para nuestra vida porque nos gana la desesperación, porque nos gana la premura. Y justamente como todo en la naturaleza, como todo en el mundo, tiene que conllevar su tiempo, la gestación de un bebé, el crecimiento de una planta, el momento en el que un huevo, pues justamente un niño, perdón, un pollito se desarrolla dentro del huevo y el momento en el que toca ya quebrar el huevo y salir a la vida, en el momento en el que una mariposa termina de pues meterse en ese capullo para después de pasar de larva a mariposa, romper ese capullo y empezar a volar. Entonces los tiempos de Dios son perfectos.
Y a veces nosotros queremos que esos tiempos no cumplan o no se den porque nuestro sentido de premura y querer todo para allá a veces puede entorpecer justamente el llamado de Dios. Por eso es muy interesante también cómo Dios incluso todo aquello que parecía adverso lo convierte y lo lleva justamente en algo para poder verdaderamente alcanzar el plan que tiene para nosotros. Y el ejemplo lo pone el mismo Jesús, cuando dice que su signo va a ser el signo de Jonás, aquel profeta que había sido enviado a una ciudad a, pues justamente a proclamar su destrucción por sus constantes pues pecados y alejamientos de la gracia de Dios, como pues justamente Jonás termina u opta por tomar el sentido contrario. De hecho, por eso se habla de que él iba para la ciudad de Tarsis. Dentro del contexto y conocimiento del mundo de esa época, Tarsis era como el extremo más alejado justamente del mundo. Entonces, es decir, él iba completamente en sentido opuesto a lo que Dios había querido de él. Se da el tema del pez, termina en su vientre durante 3 días y 3 noches, y entonces esa experiencia, esa aflicción que Jonás vive, le hace entender y le permite justamente reflexionar de que eso que él estaba viviendo por un plazo, porque recordemos que el mar en el contexto bíblico es signo de muerte, era aquello que estaban a punto de vivir los ninivitas, y aún así con su mala gana, con su temor, con sus pues peros y demás, Jonás termina yendo a proclamar esa ciudad y la gente se convierte por el mensaje de Jonás. Todo lo que pasó ahí, todas las situaciones difíciles, todas las complicaciones, todos los momentos en los que incluso se podía sentir solo Jonás, fueron construyendo algo que se iba a convertir en gran bendición para un pueblo entero que se termina convirtiendo y dándole ese lugar al Señor en su vida. Y entonces, bueno, aquí es donde entra la situación. ¿Dónde está el milagro o dónde está el signo? En la capacidad de escuchar lo que Dios tiene que decirnos. De nada nos sirve ver grandes portentos, grandes milagros, sanaciones y demás, si nuestro corazón se aleja de la gracia de Dios y no le damos ese poder de que pueda transformar nuestra existencia. A veces sentimos que las cosas no funcionan o que no están bien. Es probablemente porque no estamos viendo la gracia de Dios en cada uno de esos detalles tan cotidianos que como los recibimos todos los días pensamos que son derechos adquiridos, son producto de nuestro don o de nuestras capacidades, y no, también son grandísimas bendiciones porque al final todo lo bueno de nuestra vida mana de Dios, y todo aquello que tal vez no es tan bueno, si lo ponemos en manos de Dios, termina siendo de beneficio para nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que buscar para poder verdaderamente encontrar la gracia de Dios en nuestras vidas es un corazón transformado, confiado en su gran amor, como los dieron los ninivitas, como lo vivieron muchos pueblos a lo largo de la historia de salvación, que en algún momento pues le dieron la espalda al Señor, pero que al confrontarse con el verdadero sentido de sus vidas, pudieron encontrar que solo Dios tenía palabras de vida eterna. Por eso el Salmo 94, que es justamente la antífona que prepara para el Evangelio, es aquel salmo que también se utiliza mucho en la liturgia de las horas, cuando nos dice: ojalá escuchemos al Señor, no endurezcamos nuestro corazón, no lo, no dejemos, no lo carguemos, no lo llenemos de tanto mundo, de tanto materialismo, de tantas necesidades de esta tierra, y también pues abrámoslo más bien para que el Señor lo vaya llenando, y como es el texto, todo lo demás se irá acomodando por añadidura. Porque verdaderamente, como dice el Salmo, y con eso terminamos, dice: el Señor es bendito ahora y por siempre. El Señor actúa en todo momento. Y desde que sale el sol hasta el ocaso, desde cada día va pasando, todo el Señor tiene bajo control. ¿Por qué? Porque Él lo creó, porque Él lo hizo. Y aún en los momentos de oscuridad, ahí están las lumbreras que Él mismo puso en el cielo, que reflejan la luz del sol, así como el Señor refleja su gracia en los momentos de tanta tribulación, de tanta oscuridad, de tanto temor. No hay nada más grande como nuestro Dios. No hay nada más grande que su amor, que su misericordia, que su poder. Y Él, en su gran amor, nos tiene en las palmas de sus manos. Por eso, hoy que estás tal vez en algún momento de debilidad, en algún momento de flaqueza, en algún momento donde tal vez sentís que Dios no te está escuchando,
Recuerda esa última frase que me gustaría compartirte del Salmo responsorial. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Él quiere levantarte de donde estés, pero necesita tu confianza para que puedas tener, perdón, esa apertura de vida para que Él haga su obra. Entonces, confiemos en el Señor y sepamos que así como Jonás salió del vientre del pez después de esos 3 días, asimismo Jesús se levantó del sepulcro después de esos 3 días y justamente por esa victoria nos da vida y vida en abundancia, una vida que estamos dispuestos nosotros, que está para nuestra disposición y nuestro pues regocijo, porque como decía San Pablo, no somos hijos de la ley, no somos hijos de lo natural, sino que somos creados para el cielo y somos hijos de la promesa.